Máster en Salud Bioexploradores. Corazón y circulación, huesos, músculos y articulaciones, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso, salud mental, sexualidad humana. Máster en Salud, Región Quito Norte. ¿Qué tal, conquistadores? ¿Cómo están? Maranata. Mi nombre es Obed Briceño, soy doctor y en este día voy a darte la clase de la especialidad de corazón y circulación, que forma parte de las especialidades que se pueden realizar para obtener el máster en salud. Así que en mi región hemos estado realizando este masterado y realizándolas en transmisiones de Facebook Live. Sin embargo, estas no duran más de 30 días, así que lo voy a subir a YouTube esta clase para que los que no pudieron estar conectados puedan tener acceso siempre que quieran a la especialidad. Así que, y todas las especialidades que vamos a ver en este máster. Así que de esta manera vamos a empezar con esta primera especialidad de corazón y circulación. Así que te invito a que saques tus apuntes, saques tu libreta para que puedas luego también resolver el informe de esta especialidad, que también va a estar fijado, lo puedes encontrar en la descripción de este video. Así que vamos a empezar con la primera especialidad. Bien, entonces vamos con la primera especialidad de corazón y circulación, es la primera de 7. Y quiero empezar con una pregunta. Quiero que vayas a los comentarios y escribas la respuesta de esta pregunta. ¿Cuántos días de vida dura un glóbulo rojo? Vea los comentarios y espero a ver cuántos de ustedes adivinaron la pregunta. No vale hacer trampas, al final voy a dar la respuesta. Bien, entonces vamos a comenzar con un versículo que habla acerca del corazón. En Ezequiel 11, 19 al 20 dice lo siguiente: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Muy bonito este versículo, me gusta porque hace referencia a ese corazón de piedra que muchas veces tenemos, obviamente en sentido figurado, que es tan reacio hasta hoy en día para la gente escuchar y hablar de Dios y estar prestos para su palabra y su mensaje de salvación. Y es el único que también nos puede Dios cambiar ese corazón tan duro y hacerlo cada vez más sensible a lo que Dios quiere para nuestra vida día a día en este mundo. Así que para empezar con la especialidad vamos a entrar en materia y vamos a empezar viendo las partes del sistema, las generalidades y las funciones del sistema circulatorio. Primero, la principal función del sistema circulatorio es la de transporte. Vamos a ver todo lo que transporta, pero el sistema circulatorio en general, su función es únicamente la de transporte. Primero, porque transporta oxígeno. Lleva el oxígeno desde los pulmones hacia todos los órganos y todo el resto del cuerpo para que puedan también respirar. Lleva nutrientes para que también puedan trabajar y funcionar de la manera adecuada. También los órganos producen desechos y estos tienen que ser eliminados principalmente por el riñón o metabolizados por el hígado, y esto solo puede suceder cuando el sistema circulatorio transporta todos estos desechos hacia estos órganos. También transporta hormonas, porque hay muchas glándulas que producen hormonas en el cerebro, en las suprarrenales, la tiroides, y todas estas hormonas que producimos también de nuestras testículos, de los ovarios, y todas estas hormonas tienen que llegar a diferentes órganos, diferentes tejidos del cuerpo, y para esto también se utiliza el transporte por medio del sistema circulatorio. También líquido, ya que el cuerpo está compuesto mayormente por agua, pero todo esto tiene que irse reponiendo, ya que perdemos, también tenemos que reponerlos, y el sistema circulatorio se encarga de llevar y transportar todo el líquido a los diferentes órganos. También transporta células, porque dentro de la sangre tenemos las células, los glóbulos rojos, que transportan también los nutrientes, que transportan el oxígeno principalmente, pero también hay otras células que también les conocemos como glóbulos blancos, que son células que nos protegen y tienen que llegar al lugar donde nos están atacando los virus o bacterias, y también esto gracias al transporte del sistema circulatorio. También transporta calor,
ya que el cuerpo en sí, los órganos más principales del cerebro, tienen que conservar calor para poder seguir funcionando correctamente y esto se transporta también por el sistema circulatorio y también podemos incluso por este perder calor, porque también necesitamos a veces enfriarnos, estamos haciendo deporte, hace mucho calor y para enfriarnos también saca el calor de nuestro cuerpo por a través del sistema circulatorio. Y también el pH. También hay muchas condiciones en donde se genera ácidos, se generan bases dentro de diferentes procesos metabólicos en el cuerpo y esto se equilibra gracias al transporte que le damos de los ácidos y las bases por medio del sistema circulatorio. Así que su principal función es el transporte. Luego vamos a dividir este sistema circulatorio en 4 partes. Primero la bomba que bombea y que es el músculo que transporta en sí o que impulsa y mueve todo el torrente sanguíneo, que es el corazón. Luego los lugares o podemos decir las vías por donde se dirige lo que bombea el corazón, la sangre, que van a ser las arterias las que salen del corazón y las venas las que llegan al corazón. Vamos a ver más adelante la pequeña excepción, pero principalmente estas son las vías de salida y de llegada hacia el corazón del sistema circulatorio. Y por último un sistema que es aparte, pero también se integra al sistema circulatorio, que es el sistema linfático, y ya vamos a ver también más adelante sus características. Tenemos entonces el corazón. Primero vamos a empezar con la anatomía del corazón. Tiene 10 partes, que son 4 cámaras, tenemos 4 válvulas y 2 septos o tabiques. Por su estructura podemos dividir el corazón derecho del corazón izquierdo. Y las 4 cavidades que tenemos se dividen en aurículas y ventrículos. Las aurículas son las que están acá arriba y obviamente por su posición va a ser la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Aquí es una imagen viéndole de frente al corazón. Es como que si estuvieran viéndome a mí, mi corazón. O sea, tenemos aquí la aurícula derecha y acá la aurícula izquierda. Y bajo se comunican directamente hacia los ventrículos, que obviamente van a ser igual, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entre los ventrículos va a haber un tabique que se conoce como el tabique interventricular, y aunque aquí no se ve, pero también hay un tabique que divide y separa estas aurículas y se le conoce como tabique interauricular. Y entre estas 4 cámaras hay 2 válvulas que se le conoce como válvulas auriculoventriculares, que esta de acá se llama tricúspide, ya que es como una compuerta que se abre y se cierra para evitar que la sangre se regrese, y esta tiene 3 compuertas, por eso se le llama tricúspide. Mientras que la otra, la de la válvula, podríamos decir auriculoventricular izquierda, solo tiene 2 y por eso se le conoce también como válvula mitral. Y del ventrículo hacia las arterias que salen del corazón, la arteria pulmonar y la arteria aórtica, tenemos las válvulas correspondientes, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Así que en total esas son las 10 partes del corazón. Luego, el corazón tiene su propio sistema eléctrico, que es como un cableado del cableado que tenemos en casa, del alumbrado público. Son los nervios que salen y inervan el corazón para así permitir que se contraiga con el impulso adecuado. Para lo cual tenemos un nódulo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha, y esta tiene unas fibras que llegan hacia otro nódulo que está aquí entre las aurículas y ventrículos, por eso se llama nódulo auriculoventricular o atrioventricular, que frena un poquito el impulso para que haya una diferenciación entre la contracción de las aurículas y las ventrículas, por lo que ya vamos a ver más adelante. Y de aquí salen unas fibras que se dirigen hacia el ventrículo derecho y hacia el ventrículo izquierdo, que se les conoce como ramas del haz de His. Y estas, por último, se ramifican en pequeñas inervaciones que entran en todo el músculo, que se le conoce como fibras de Purkinje. Y esas son todo este es el sistema eléctrico que permite la contracción del corazón. Y esta contracción del corazón se hace de manera rítmica, que se le ha llamado y se le denomina el ciclo cardíaco, el famoso blub dub que nosotros escuchamos al oír el corazón, el tum tum, tum tum, tum tum. Eso es el ciclo cardíaco. Y conocemos que se compone de sístole y diástole. El primer ruido cardíaco que escuchamos es cuando el corazón, el ventrículo se ha llenado de sangre y se prepara para contraer y mandar toda la sangre hacia los pulmones y hacia el cuerpo. Y entonces en el momento de querer contraerse, la sangre
para que no se regrese por donde entró, se cierran las compuertas que ya vimos, las aurículos ventriculares, o sea, la tricúspide y la mitral, y así evita que se regresa y que la sangre solo salga hacia las arterias. Cuando se vacía, como vemos aquí en el gráfico, se vacía el volumen de los ventrículos, que son aproximadamente 80 ml, otra vez el corazón tiene que volver a abrirse para otra vez volver a llenarse de sangre y producir la otra contracción. Entonces, cuando se vuelve a relajar el corazón, la sangre que ya salió por las arterias para que no se regrese, se cierran las compuertas de estas arterias, o sea, la válvula pulmonar aórtica, y ese es el segundo sonido que escuchamos. Por eso hay un chasquido cuando escuchamos nuestro corazón, tum, 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 tum. Y eso es lo que nosotros denominamos, son los ruidos cardíacos, y dividen la sístole de la diástole. Y en la diástole, que es el periodo más largo de silencio, es donde el corazón se llena otra vez lentamente y luego se contrae. Se llena y se contrae. Y eso es lo que componemos del ciclo cardíaco. Hay mucho más datos que podemos ver, el tipo de presiones en la ventrícula, en la aurícula, el volumen de eyección, volumen de entrada. Bueno, hay muchas cosas que podemos más o menos ver, pero eso es lo necesario que tienen que aprender en esta especialidad. Por otra parte, el eje eléctrico que ya habíamos hablado tiene una forma de ser medido por medio de un examen que se le conoce como el electrocardiograma. Se ponen varios electrodos alrededor del corazón para medir la potencial de acción que hay entre un punto y otro, midiendo el eje eléctrico de la contracción del corazón, y así podemos ver cómo está su corazón en relación a la actividad eléctrica que éste tiene. Pero no vamos a entrar a cosas tan complicadas, solo lo único que quiero que aprendan es cómo se dibuja correctamente una onda eléctrica de un electrocardiograma. Se compone de una línea basal que se le conoce como punto J, y de ahí vamos a tener ondas positivas y negativas. La primera se conoce como la onda P, que es una onda positiva, que es cuando se contraen las aurículas, se eleva esta onda en el eje eléctrico. Luego hay una pequeña pausa, y de aquí tenemos la contracción de las ventrículas, que se ve como estas tres ondas. Una onda negativa que se le conoce como Q, luego tenemos la R, que es positiva, y luego la S, que también es negativa. Y este complejo QRS es cuando se contrae el ventrículo. Y por último tenemos una última onda que no se contrae nada, pero al momento de relajarse y volver a entrar los electrolitos que hacen que funcione la contracción del corazón, se registra también otra onda positiva que se le conoce como la repolarización, y se le llama aquí la onda T. Entonces ya conocen, ¿no? Primero tenemos onda P, complejo QRS y la onda T, y luego otra vez se vuelve a repetir lo mismo en la siguiente ciclo cardíaco, en el siguiente contracción. Luego tenemos la propia circulación del corazón, que es muy importante por una enfermedad que ya vamos a ver más adelante, que produce los infartos. Pero básicamente cuando el corazón se contrae, no puede irrigarse, o sea, no puede oxigenarse porque está contraído, está hecho piedra. Pero al momento de que otra vez la sangre comienza a llenarse al corazón, como ya se relajó, la pequeña parte de sangre que se regresa, se cierra aquí la válvula aórtica, pero justo en esos costados de la válvula tenemos las arterias coronarias izquierda y derecha, que son las que se ramifican, tienen sus propios nombres, pero son las principales arterias que irrigan el corazón, las arterias coronarias. Entonces, vamos ahora a ver las otras partes del sistema circulatorio. Luego habíamos visto que tenemos arterias, que son principalmente las vías de salida del corazón. Estas se caracterizan porque tienen paredes gruesas, porque tienen músculo, como podemos ver en esta imagen. Es una visión desde el microscopio cortada de una arteria, y vemos que todo esto es una capa gruesa del músculo. Porque el pulso que nosotros medimos y que podemos palpar, que ya vamos a aprender más adelante, no es solamente por la presión que hace el corazón, sino por la propia pulsación que tiene la arteria, para que así pueda distribuir toda la sangre hacia todos los órganos del cuerpo. Por lo cual estas manejan alta presión, y eso es lo que nosotros medimos cuando tomamos la presión que existe por las arterias. Y estas llevan en su mayoría la sangre oxigenada al cuerpo. Y aquí tenemos la principal arteria del cuerpo, que es la aorta. Es la arteria que sale del corazón del ventrículo izquierdo, como habíamos visto, y tiene una porción que sube, que se le conoce la aorta ascendente, luego forma un callado
un arco que se le conoce como el callado de la aorta. Y luego viene la aorta descendente, que se divide en dos, en aorta torácica y aorta abdominal. Aorta torácica dividida por el diafragma, que ya vamos a ver qué es el diafragma en una especialidad más adelante. Y esto es la aorta en conjunto, toda la aorta. Luego ya se dividen para dar la irrigación de todos los piernas y tal. Pero de aquí nacen todas las arterias que van a irrigar brazos, cabeza, órganos internos, vísceras, piernas. Entonces es la arteria principal del cuerpo. Y aquí vemos una vez más, como les había dicho, cómo se ve una arteria. Luego, la otra parte del sistema circulatorio es por donde regresa la sangre, que son las venas principalmente. Esto está mal, me olvidé de cambiar. Pero las venas tienen paredes delgadas, no gruesas, es completamente lo contrario. Son delgadas, no hay presión casi en las venas. Estas no tienen capa muscular, o sea, no se contraen. Y estas llevan la sangre desoxigenada desde el cuerpo hacia el corazón. Y las principales venas que encontramos son las venas cavas, que son superior, que recoge la sangre de los brazos, de la cabeza, y las venas cavas inferiores, que recoge la sangre de las piernas, las vísceras, por debajo del corazón. Entonces aquí vemos una vez más al microscopio cómo se ve una arteria gruesa, vemos aquí grande, y esta de aquí al lado es una vena, que es mucho más delgada, no tiene capa muscular. Y esta, lo que sí tiene, a diferencia de las arterias, son unas válvulas. Igual que en el corazón, a ciertos segmentos de las venas hay unas válvulas que impiden que se regrese la sangre venosa hacia lo que va recorriendo. Entonces solo tiene un sentido hacia el corazón. Ahora sí, vamos a ver unas pequeñas excepciones en cuanto a las arterias y venas, para lo cual vamos a hablar ahora sí de la circulación mayor y menor. La circulación mayor también se le conoce como circulación sistémica, ya que es la circulación que sale del corazón y se dirige a todo el cuerpo, hacia todos los órganos. Esto sucede desde el corazón izquierdo, sale la sangre por la aorta y va hacia el cerebro, el hígado, los riñones, los intestinos, todo el cuerpo, y de ahí regresa por las venas cavas hacia la aurícula derecha. Esa es la circulación mayor. Del corazón sale hacia el cuerpo y regresa hacia el corazón. Y la circulación menor o pulmonar sale del corazón, pero en este caso del ventrículo derecho, por la arteria pulmonar hacia los pulmones y regresa hacia el corazón por las arterias, por las venas pulmonares. Esta en la circulación menor o pulmonar es las pequeñas excepciones, ya que la arteria pulmonar es la única las arterias pulmonares son las únicas que transportan sangre desoxigenada hacia el pulmón, y las venas pulmonares que llegan al corazón son las que transportan ya de vuelta la sangre oxigenada al corazón. Así que es una pequeña diferenciación y ya conocen cuál es la circulación mayor y menor. Y por último, nos pedía la especialidad que hablemos acerca del colesterol y la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una enfermedad que se produce cuando se acumula colesterol en las capas más internas de una arteria. De esta manera va obstruyendo cada vez poco a poco, como vemos aquí en la imagen, la luz de la arteria, y por esto impide o dificulta que la sangre pase. Al hacerse esta estrechez también genera turbulencia dentro de la sangre y probablemente pueda terminar formando un coágulo que termine tapando por completo la arteria, y es ahí cuando tapan estas arterias que habíamos visto de las coronarias, que son las arterias que sí irrigan el corazón, que puede terminar produciendo un infarto o producen de esta manera el infarto. Por eso es tan importante. ¿Y qué tiene que ver el colesterol aquí? Es que en esta enfermedad el colesterol principalmente es el que se deposita en las paredes e incluso luego termina cristalizándose, calcificándose y impidiendo que la arteria transporte de manera correcta la sangre. Y aquí podemos ver acá abajo una imagen en el microscopio de una arteria que es grande. Por eso casi no se ve tan gruesa, pero sí tiene una gran capa muscular. Pero aquí vemos cómo se ha formado esta placa de ateroma, ¿no? De la arteriosclerosis, de todo ese colesterol que se fue acumulando y calcificando, y como pueden ver,
genera un daño que va obstruyendo la parte interna de la arteria y eventualmente en algún punto se puede tapar. Así que, bien, por último, la cuarta parte del sistema circulatorio tenemos al sistema linfático, que es súper parecido al sistema venoso, pero no transporta sangre, sino transporta linfa, que recoge líquido, recoge proteínas, esta absorbe todos los nutrientes cuando nosotros nos alimentamos a través del intestino, los desechos, adquiere muchas sustancias, pero no sangre, y las lleva hacia el corazón. Pero es una red parecida a la venosa, pero no es la misma, no es aparte. Tienen sus propios vasos que recogen de toda la parte del cuerpo la linfa. Y entre medias vemos unos puntitos verdes que se conocen como ganglios, que son puestos de control inmunológico, donde hay células inmunológicas, donde guardamos información para poder atacar hacia virus, bacterias que han ingresado hacia nuestro sistema. Entonces son prestas para actuar cuando necesitamos protección. Por eso es que muchas veces estas se inflaman y podemos palparlos. Por ejemplo, cuando tenemos una infección respiratoria, a veces se nos crecen los ganglios del cuello, a veces de las orejas, y a veces duelen. Entonces es importante que sepamos cuáles son las tres partes del sistema linfático, que son los ganglios, los vasos linfáticos y lo que circula, que es la linfa. Así que bien, para terminar esta parte, quiero leer el versículo que está en Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es un versículo también muy bonito que hace referencia a que nuestro corazón es muy importante en nuestro cuerpo, pero metafóricamente también lo que nos hace vivir y actuar y tomar decisiones es nuestra mente, o sea, como dice en este versículo, nuestro corazón. Y es importante que de él guardemos todas las cosas malas que hay en nuestro entorno, todas las cosas que no son productivas. Tenemos que abstenernos y apartarnos de esas cosas que no nos benefician, porque tenemos que aprender a cuidar nuestras decisiones, porque de eso depende nuestra vida. Y también podríamos decir que tenemos que cuidar nuestro corazón, porque sin nuestro corazón no podemos vivir. Así que tenemos que cuidar nuestra alimentación para que no nos dé un infarto, como acabamos de ver, por culpa del colesterol. Así que bien, vamos a hacer una pequeña práctica en donde la especialidad nos pide que aprendamos a localizar pulsos. Yo he elegido estos tres pulsos que son sencillos y vamos a verlos en el día de hoy, que es el carotidio, el braquial y el radial. Hay muchos más que ya les voy a dejar de tarea para que vayan a investigar cuáles son, pero por el momento vamos a ver estas pulsos. Así que bien, entonces miren, le voy a aflojar un poquito el pañuelo, pero básicamente tenemos la arteria carótida. El pulso tiene el nombre de la arteria que se trata de palpar. En el caso del pulso carotidio vamos a intentar palpar las arterias carótidas, que se encuentran ubicadas por delante del cuello y que suben para dar toda la irrigación al cerebro. Así que la arteria carótida vamos a ubicar primero nuestra manzana de Adán y de ahí vamos a medir 2 traveses de dedo y ahí vamos a encontrar nuestra arteria carótida. ¿Cómo vamos a medir el pulso? Vamos a contar cuántas veces palpita en un minuto, o podemos hacerlo en 30 segundos y multiplicarlo por 2. Pero es un poquito a veces menos preciso, por lo cual ustedes háganlo en casa, midan su arteria carótida y cuenten cuántas pulsaciones tienen en un minuto. Súper sencillo. Vamos con el siguiente, que es el pulso braquial. Es el pulso que encontramos aquí en nuestro brazo. Vamos a ver justo en la flexura del codo. A la mitad para adentro es interno y para afuera es externo. Entonces, 2 traveses igual del punto medio del pliegue del codo, 2 traveses de dedo hacia el interior. Vamos a medir bien estirado el brazo, porque si doblamos el pulso se va a esconder. Estiramos bien el brazo y ahí encontramos el pulso braquial de la arteria braquial. Igualmente vamos a contar
cuántas veces palpita nuestra arteria en un minuto. Y por último, vamos a ver la arteria radial, que esta es una de las arterias que llegan hacia nuestra mano. Nuestra mano tiene principalmente dos arterias, la arteria cubital, que va por la parte interna del brazo, del antebrazo, y la arteria radial que va por la parte externa cuando nosotros ponemos la mano así. Entonces, primero van a extender su mano porque así la arteria sale un poquito más y es más fácil sentirla que si nosotros tenemos la mano doblada, se esconde. No tomamos de la cubital porque esta es más profunda y entonces es más difícil de tomar su pulso, pero la radial es justo. Si estiramos nuestra muñeca, nuestro brazo lo ponemos así y hacemos como que estuviéramos dando like y hacemos una posición recta con el dedo pulgar justo en la parte interna del antebrazo, siguiendo la línea del pulgar, vamos a encontrar nuestro pulso radial. Súper sencillo. Y aquí también vamos a medir cuántas veces palpita nuestra arteria en un minuto. Súper sencillo. Bien, entonces, ahora vamos con la siguiente parte. Vamos a ver la otra parte de la práctica que nos habla acerca del estetoscopio. Este instrumento que yo tengo aquí se le conoce como estetoscopio, que nos ayuda a nosotros como médicos a escuchar diferentes órganos, el sonido que generan y de esa manera intentar interpretar qué es lo que está pasando, y nos da mucha información muy importante y relevante cuando necesitamos investigar qué es lo que está pasando en el organismo. Para lo cual, obviamente, no todos tienen este instrumento en su casa. Y lo que vamos a hacer hoy es intentar hacer una campana de pinar con una hoja de papel en nuestra casa. Lo único que necesitan es tijera, una hoja de papel y un poco de cinta para pegar. Esta es una campana de pinar que se utilizaba para escuchar la frecuencia cardíaca de los bebés en el útero de la mamá, pero también nos puede servir para escuchar el corazón en esta práctica. Así que vamos a ver cómo se hace. Obviamente necesitan una hojita de papel. Yo tengo aquí una y la van a doblar como un cono, ¿no? Puede ser de reciclaje y tal para que pueda servir, ¿no? Y lo único que necesitan es dejar una abertura superior. Miren, una abertura lo suficientemente grande para que ahí puedan ustedes introducirlo en su oído, y al otro lado una abertura más o menos de unos 5 centímetros que con una tijera vamos a recortar para que quede rectito y con cinta vamos a pegar, y con eso vamos a nosotros apoyarnos y escuchar en el pecho de un amigo, de un familiar. Y esta es la que yo ya tenía hecha aquí. Como pueden ver, es lo que yo les dije, la pegamos con un poquito de cinta, tenemos nuestro agujerito y luego por donde vamos a escuchar. Esto lo pegamos en el pecho, más o menos en la parte izquierda del pecho, para escuchar el corazón, y nosotros vamos a escuchar. Se escucha y amplifica bastante bien el sonido, así que recomendado para que ustedes tengan un estetoscopio casero hecho en casa y así puedan intentar escuchar los sonidos del corazón de alguien que tengan cercano. Así que bien, para ir terminando con esta especialidad, quiero leer este último versículo que se encuentra en Ezequiel 11, 19 y 20, que dice lo siguiente: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo mismo, ¿no? El Dios es el único que nos puede cambiar nuestro corazón, y ese corazón de humano que tenemos, irlo arreglando, santificando para que podamos ir aprendiendo mejores cosas, aprendiendo mejores valores y poniéndolos en práctica hacia los demás y hacia Dios. Así que bien, terminamos con la pregunta del día. ¿Cuántos días de vida dura un glóbulo rojo? La respuesta correcta era 120 días. Si tú escribiste eso en los comentarios, estabas en lo correcto. Aproximadamente 120 días dura un glóbulo rojo y de entonces tiene que otra vez ser cambiado. Así que bien, esta ha sido la especialidad del sistema circulatorio, corazón y circulación.
Y la próxima vamos a ver, te invito a que te suscribas al canal para que puedas ver la siguiente especialidad de huesos, músculos y articulaciones, que también es muy interesante, importante y que vamos a disfrutar también en este máster de salud. Así que bien, me despido. Eso ha sido todo por esta vez, por esta especialidad. Una vez más te invito a que te suscribas a este canal para que puedas acceder a todo el contenido que estemos subiendo en relación al máster en salud, a diferente contenido sobre la salud, sobre el conocimiento médico que puedes aplicar en tu casa, en tu vida, para mejorar así todos tus hábitos y poder tener una vida más saludable y sana. Si tienes alguna pregunta, te invito a que igual manera la dejes en los comentarios para que pueda yo ir respondiendo más adelante en videos cortos, o de alguna manera cualquier duda o cuestión si tienes sobre esta especialidad. No te olvides que también en la descripción vas a encontrar un link con el informe para que tú lo puedas imprimir, descargar y llenar en tu casa y puedas ir desarrollando la especialidad. Así que esto ha sido todo, es un gusto y nos vemos hasta la próxima especialidad. Maranata. Máster en Salud Bioexploradores. Corazón y circulación. Huesos, músculos y articulaciones. Sistema digestivo. Sistema respiratorio. Sistema nervioso. Salud mental. Sexualidad humana. Máster en Salud, Región Quito Norte.